Hola, hola, ¿cómo están? Esperando a mi copiloto del día de la fecha, locutora nacional Mara Carriza, hoy hablando de un tema que a vos te va a interesar mucho, matrimonio, hablamos sobre divorcio la vez pasada, así que hola, hola, y ahora no. Bueno, ahí está Mara, ¿cómo estás? Voy a dar la invitación a Mara Carrizo, locutora nacional. A ver acá, Mara, te estoy invitando, a ver, no sé qué dice. A ver, un minutito. Estamos invitando a Mara para empezar el programa de radio, como todos los miércoles, hoy a las 17 horas. A ver, Mara, ya te voy a invitar. Ahí estoy, perfecto. Mara, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver. Ahí estamos en contacto. ¿Cómo estás, Amalia? Buenas tardes. Hola, Mara. A ver, yo todavía no te llego a visualizar. A ver si vos me ves. Yo te veo perfectamente. Hay un pequeño delay en cuanto al tema de conexión, que hoy, bueno, Bueno, acá tenemos ese a ver si querés. inconveniente, pero te A ver si escucho esperamos. A claramente ver, y te veo. te voy a invitar de nuevo. ¿Ah? Bueno, correcto. Dale. Bien. A todos los que se van uniendo, muy buenas tardes. Estamos por empezar en breves, en segundo, invitando a la locutora nacional Mara Carrizo, quien está en zona Cuyo, San Juan. Vamos a empezar el programa del día de la fecha de radio en vivo. A ver, Mara. Ahí está, Mara. Ahí ¿Cómo estamos. estás? Hola, Hola, buenas Mara. tardes. ¿Cómo estás? Ahora sí, ya Todo estamos tuyo. preparadas para comenzar este encuentro, como todas las semanas, desde la provincia de San Juan, quien les habla, Mara Carrizo, en contacto directo con la doctora Amalia Fensores. Juntas estamos haciendo radio en esta transmisión en vivo a través de Instagram. La doctora Amalia Fensores nos acompaña todas las semanas y como siempre le vamos a dar la bienvenida ya formalmente. Ella es abogada, especialista en sociedades, empresas y en todo tipo de resolución de conflictos, es docente de la UBA y de otras instituciones, es escritora y conferencista. Hoy nos acompaña como todos los miércoles a partir de la hora 17 con este encuentro que mantenemos a través de esta red social de Instagram y hoy con uno de los más controvertidos que hemos estado teniendo en este último tiempo. Hablamos de matrimonio y por supuesto hoy, como todos los miércoles también, estamos con la coordinación general de Luciano Corbella. Aquí damos comienzo a este encuentro haciendo radio en vivo con la bienvenida de la doctora Amalia Fensore. Buenas tardes. Hola Mara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Acá un día muy, muy lindo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no sé allá en zona de San Juan. Bueno, acá tenemos una hermosa temperatura, cielo despejado, temperatura actual de 26 grados en la provincia de San Juan, Ah, así que estamos a tono de la primavera, con un día maravilloso. buenísimo, casi verano. Hoy acá se hizo sentir el sol, así que muy agradable. Bueno, saludo a todo tu público, de tu comunidad de Instagram, a toda la zona de San Juan y al resto del país. Mara, todo tuyo. Muy bien, hoy vamos a continuar con estos temas que realmente han dado mucho para que nuestros oyentes y también los televidentes nos acompañen, se puedan sumar con sus preguntas, con sus consultas y participando en vivo. Hoy hablamos de todo lo que hay que saber sobre los derechos y obligaciones del matrimonio. Y para comenzar ya con la doctora Amelia Fensore, comenzamos con la primera pregunta. ¿Quiénes pueden casarse, Amalia? Bien, Mara, bueno, es verdad. Primero, antes de responderte esta pregunta y empezar con este tema, les reitero, y también lo harás tú después, que la semana pasada, el miércoles precisamente, hablamos de lo que fue divorcio, ¿sí? Y aquel que, bueno, no pudo ver esta parte tan interesante, la primera faceta contracara del matrimonio, tema del día de la fecha, y después uniones convivenciales, un tema tan tratado, Mara, en estos días, tiene la oportunidad de haberlo grabado tanto en tu Instagram como en el mío.
Pero bueno, cuando vos me preguntás, Mara, ¿quiénes pueden casarse? Bueno, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, pueden casarse dos personas de igual o distinto sexo, ¿sí? Correcto. Y por ejemplo, en esto del tema de relaciones humanas, siempre hay promesas de por medio, ¿no? Me voy a casar contigo, vamos a ser felices para siempre. Y en cuanto al tema de las promesas, Amalia, cuando una persona hace una promesa a otra, ¿pueden exigirme que cumpla con esa promesa de casamiento? ¿O yo a su vez puedo exigir que cumplan con esa promesa de casamiento? No, no, no. En principio, obviamente te digo que no. Nadie te puede exigir que cumplas una promesa de matrimonio, por así decir, ni te pueden reclamar daños y perjuicios. Atención acá, daños y perjuicios si no cumplís con esa, digamos, promesa que dicen hacerte para que contraigas matrimonio. Bien, ¿y hay algún tipo de impedimento matrimonial que impida que dos personas puedan realizar el acto este del casamiento, puedan casarse? Bueno, a ver, sí, hay impedimentos como cualquier acto jurídico en lo que concierne en la materia, digamos, de legal, ¿no? Uno de los impedimentos, Mara, por así decir, es que tengan menos de 18 años de edad, que sean parientes en línea recta, ¿sí? Es decir, hijos, padres y abuelos, atención acá, Ah, que sean bien. hermanos, ¿sí? Esto ya venía de antes, ¿no? De la prehistoria, que sean hermanos, que exista un matrimonio anterior vigente, ¿sí? Suponte que estoy casada, está vigente y me quiero volver a casar, no puedo, esto lo aclaro, ya vamos a ver después, independientemente de lo que ocurra en el registro civil de cada jurisdicción, ¿sí? A su vez también que el condenado como autor, sea cómplice o instigador de algún delito, tampoco puedo casarme o podría casarme con ese cónyuge, y la falta, obviamente, de salud mental de otra persona, donde obviamente le faltaría esto de discernimiento, intención y libertad para concretar cualquier acto de la vida, mucho más este matrimonio. Estos serían, Mara, hacia grandes rasgos, los impedimentos que estarían vigentes a la hora de contraer matrimonio. Bien, y por ejemplo, ¿una persona menor de 18 años puede casarse, Amalia? Claro que sí, sí, sí. Esto pasa mucho más en los adolescentes, que suele pasar, y uno se pregunta si pueden casarse. Uno parece como que fuera algo muy pronto, todos les decimos no, no cometas eso, pero sí, se pueden casar, obviamente. El menor, suponte que no haya cumplido en principio 16 años, puede casarse si lo autoriza, ¿sí? Lo autoriza obviamente sus padres o representante legal, ¿sí? Obviamente. Ahora, el menor que ya haya cumplido 16 años, lo que te dije que tiene que casarse y tiene que estar autorizado por sus padres es si fuera menor a 16 años. Si obviamente ya cumplió los 16, puede casarse sin esa autorización, Mara, si es muy importante, de sus padres, por así decir, pero la tiene que pedir a el juez, ¿sí? O sea, no autorización de los padres, pero sí vía judicial, porque obviamente es menor de 18 años de edad, ¿sí? ¿Y qué debe hacerse en este caso? ¿Qué debe hacer el juez para dar esta autorización al menor para que se pueda casar? Bien, bueno, en principio el juez lo que va a hacer, Mara, te va a decir, bueno, va a tener una entrevista, ¿sí? Con obviamente uno de los cónyuges, en este caso menores, digamos, de 16 años o 16 años, porque la autorización judicial, mejor dicho, los 16 años, porque si no le pide al padre, y ahí se les va a preguntar justamente, bueno, por qué quieren casarse, indagan un poco más en la madurez de lo que es la personalidad de cada uno de los cónyuges menores, ¿sí? Indagan para ver justamente las consecuencias y que sepan, ¿no es cierto?, en qué consiste el acto en sí matrimonial, ¿sí? ¿Me escuchas Muy bien, bien. no? Sí, correcto. Amalia, y bueno, también está otro de los casos que pueden llegar a darse y es una persona con falta de salud mental. ¿Puede casarse? Claro, lo mismo que el caso anterior, si es menor de 18, lo puede hacer una persona que no tenga su salud mental en buen estado o falta de la misma, pero siempre la autorización la debe hacer el juez, ¿sí? O sea, autoriza el juez a que se contraiga este
acto jurídico del matrimonio. Amalia, y en el caso del juez, para que pueda autorizar a esta persona con falta de salud mental, ¿qué debe hacerse? ¿Qué debe hacerse en ese caso en sí? Bien, es muy importante tu pregunta. En principio, lo que el juez necesita es la aprobación de un equipo de profesionales, ¿sí? Que Ajá. estudien en este tema cuáles o cuáles son las circunstancias por las cuales esta persona perdió digamos, salud mental, ¿no es cierto? Y a su vez, obviamente, analiza esto el juez, sus consecuencias, y obviamente mantiene esa entrevista, un trato personal cara a cara para indagar un poco más sobre este futuro de los contrayentes que son los que se van a casar, ¿no es cierto? También lo pueden hacer o pueden obviamente pedir la autorización los representantes, tutores o curadores, ¿sí? Porque muchas veces pasa, Mara, que uno ya tiene una representación legal por insano o incapaz judicialmente y esta persona también puede hacer o puede actuar en el caso de pedir esa autorización al juez para que contraigan matrimonios, bueno, esta persona insana con alguien igual o no. ¿Mm? Correcto. Amalia, vamos saludando ya a quienes se van sumando a esta transmisión en vivo, haciendo radio a través de Instagram, como Alejandra, que nos saluda, dice hola, ya está marcando el presente, también Visual Studio, Tuti, Marcelo, que nos acompaña, también Santi, Luciano, que también se ha sumado, mentor literario, abogado Romero, todos son los que ya se están sumando a este encuentro que vamos manteniendo a través de Instagram, haciendo radio en vivo. Hoy con la doctora Amalia Fensore, como todos los miércoles, con este tema que está relacionado con los derechos y obligaciones del matrimonio. Volviendo a nuestro tema central, Amalia, ¿cuáles serían el requisito más importante para decir que hay un matrimonio? Bueno, uno de los requisitos más importantes para decir realmente que se efectiviza o que estamos en presencia de que haya matrimonio es, Mara, el consentimiento libre. ¿Sí? Este consentimiento de ambas personas donde justamente van a plasmar la voluntad de contraer matrimonio, de casarse básicamente para aquella persona que está en la casa, que no es abogada y que, bueno, quiere interesarse un poco más en decir, me gusta esta figura, no me gusta, todavía está a tiempo, siempre digo yo, ya vamos a ver que es mucho más interesante, se pone más jugoso, como digo yo, cuando hablamos de la parte del régimen patrimonial y matrimonial del patrimonio, ¿sí? Pero en este Ay, caso, volviendo a tu pregunta, Mara, esto para que la gente se ría, la que está del otro lado, es indispensable, más que nada como requisito, que digan que sí, el famoso sí, ¿no? Ese consentimiento libre de de ambas partes, ¿sí? Más que nada. y bueno, vamos ya preparando todo para este matrimonio, para esta celebración del matrimonio. Estamos con muchas preguntas y la principal de todas también es que hay que hacer, ¿no? Si uno quiere casarse, ¿qué hay que hacer para poder ya decir, sí, tengo todo preparado, listo, me quiero casar? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer allí? Bueno, vos sabés, Mara, que esta es una pregunta más que interesante porque más que nada ahora en época de pandemia, ¿sí? Me ha pasado que mucha gente no se puede casar, ¿sí? Porque el registro civil, o casualidad, no tiene sus puertas abiertas, no sé qué pasa allá en San Juan, seguramente pasa lo mismo, ¿sí? Sí. Por esto de que estamos en cuarentena. O por lo menos no están tomando este tipo de actos. No quita que obviamente abran sus puertas y empiecen a hacerlo. Yo creo que ahí sí hay un gran desequilibrio en materia de registro o la institución X, porque por más que estemos en una fase delicada de cuarentena, calculo que así un acto indispensable como es matrimonio, el nacimiento, defunción, etcétera, debería estar abierta a sus puertas, aunque sea entre los cónyuges, que ellos contraigan matrimonios, que haya uno o dos testigos, inclusive los mismos de registro, y listo, no te estoy pidiendo que haya una gran ceremonia, pero sí es un acto por el cual deberían, por así decir, autorizar. Dicho esto, sí que por lo menos lo que está pasando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el resto de algunas jurisdicciones del país, calculo que allá en San Juan también, dicho esto, puedo decirte que uno cuando quiere casarse, olvídate que estamos en pandemia, lo que tiene que hacer justamente es presentarse, mejor dicho, ante el Sí. oficial público, que es el encargado del registro del estado civil y capacidad de las personas, ¿sí? Que te estoy diciendo. Es lo más importante. Acá lo que se hace es sacar un turno primero y te van a pedir una serie de documentación, que ya vamos a hablar ahora, en la cual acredita todo para que ese día se celebre el matrimonio. ¿Sí? Pero no es que nada presentarte en el registro civil,
o si no, vía online sacan un turno y decir que te quieres casar. ¿Mm? De hecho, Bien, perdón, si ellos sí, ingresan a la página del registro civil, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están los requisitos y te van diciendo qué necesitas para casarte, ¿sí? Y sacar bien, turno. están todos con los pasos guiados para poder contraer nupcias. Y Amalia, en cuanto a la presentación de la solicitud que hacemos a esta entidad, al registro civil, ¿qué datos debe tener la solicitud para poder casarse? Bueno, a eso iba cuando te hablaba en la pregunta anterior, Mara, que justamente uno de Sí. los datos importantes a tener, obviamente son los que acreditan tus datos personales, ¿no? Tu nombre, apellido, DNI, nacionalidad, de dónde eres, tu domicilio, el lugar donde naciste, ¿sí? La profesión, ¿sí? Nombre y apellido de los padres, de los cónyuges, ¿sí? Nacionalidad y DNI, si los conocen a esas personas, sus padres te van a indagar, la profesión, el domicilio, obviamente porque venís de una familia anterior a la que vas a constituir. Y obviamente la declaración sobre si el matrimonio es contraído de alguno de los dos o ha contraído, mejor dicho, algunos de los dos matrimonios anteriormente, ¿no? Porque entonces en materia civil, no así en las religiones, que es otra cosa, en materia civil si han contraído matrimonio, entonces lo que sucede es que hay que acreditarlo, ¿sí? Con la sentencia de divorcio, bueno, decir la verdad un poco, informar con quién has contraído nupcias, porque ahora lo que hace uno es contraer nuevamente, ¿sí? Sí. Dudo que alguno lo haga o recaiga en ese acto, pero tiene que decir, obviamente, porque es su estado civil anterior, ¿sí? Que fue divorciado de tal persona y ahora va a contraer nupcias por segunda, tercera vez, etc. ¿Mm? Más que nada Amalia, los datos personales. claro. Amalia, ¿y qué sucede en el caso de que la persona no sepa escribir, por ejemplo? ¿Qué ocurre si la persona no sabe escribir? Bueno, a ver, si los contrayentes o uno de los dos, suponte, quiere casarse, no sabe escribir, el oficial público debe levantar, ¿sí? Un acta que contenga las mismas enunciaciones para que, bueno, para que se plasme la voluntad de ambos, ¿sí? Interesante tu pregunta. Bien, sí, y en el caso de que la persona no pueda hablar, no se pueda comunicar Bueno, también o pasa, o que sea, no tenga solamente que no pueda limitaciones. escribir, muy bien, puede pasar que no pueda hablar, entonces en ese caso va a tener que expresarlo por escrito, ¿sí? Pero Ujú. digamos, de alguna forma, lo que te piden es que plasme la voluntad, ¿no es cierto? Que se manifieste este consentimiento por escrito, si no sabe escribir, manifestándolo en voz alta, etcétera, ¿sí? Correcto. Amalia, y también, bueno, puede darse con esto de las tecnologías, el enamoramiento, luego ya el amor a través de Internet y se Sí. ponen en contacto con otros países. Y ocurre que a veces la persona no, uno de los contrayentes deciden casarse y demás, todo el amor está plasmado y presente, pero uno de ellos no sabe español. ¿Qué ocurre en esos casos? Y sí, pasa mucho. Es más, esto pasó, tenés razón, con la tecnología se ha fomentado mucho más. Esto de la distancia, algunos han funcionado muy bien, conozco casos donde siguen casados, y bueno, y otros que no. Pero más allá de eso y de esta, bueno, de este momento risueño, por así decir, que hemos tenido, lo que puedo decirte es que aquel que se casa con una persona que es extranjera, suponte italiana, español o de cualquier nacionalidad, si se va a casar acá, ¿sí? Porque siempre el matrimonio va a regir, y esto es muy importante, Mara, en el lugar donde se celebra, ¿sí? No es lo mismo casarse acá, en Argentina, que casarte en España. Si te casas acá, vas a estar registrado acá tu casamiento. Como si te Sí, casas acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es independiente, que ahí está mal, porque yo no puedo estar casada acá en la Ciudad Autónoma y de repente me puedo casar en San Juan y nadie lo sabe. No hay conexión, ¿sí? De registros, con lo cual esto ha pasado mucho, de hecho muchas familias, bueno, muchos días, ¿no es cierto?, en su momento. Entonces, esto es porque no hay un seguimiento de registros entre sí en el país. Pero volviendo al caso tuyo que es distinto, cuando vos te casás con una persona, ¿sí?, que es de otra jurisdicción, o sea, otro país, necesitas entonces que sean asistidos por un traductor público, sí, más que nada matriculado, ¿sí? Y tiene que haber un intérprete para qué, para dejar constancia de lo que están manifestando, más que nada si la otra persona no habla el idioma español, ¿sí? Eso es importante, porque si lo habla no hay problema, ¿sí? Pero es muy importante tu pregunta y también la que te expliqué, lo que te expliqué recién, más que nada por un tema de que
como te digo, no hay un seguimiento de datos, de cruces, entonces vos podés estar casada Argentina acá, en San Juan, en Río Negro, hasta que, bueno, algún día va a estallar, o no, ¿sí? Es complicado. Y bueno, aquí también surgen otras consultas, otras dudas que están relacionadas con la figura del matrimonio en artículo de muerte. ¿A qué nos referimos precisamente cuando hablamos sobre este artículo de muerte en el matrimonio? ¿Qué significa? Bueno, a veces pasa que uno quiere contraer matrimonio y justamente hay una persona que está justamente, como dijiste vos, en peligro de muerte, entonces el oficial público lo puede celebrar el matrimonio, sí, atención acá, sin que se cumplan todas las formalidades que te exige el registro civil, ¿no es cierto? Pero obviamente hay que demostrar que realmente es un peligro, lo que está sucediendo en cuanto a la salud de tal persona, un certificado médico, ¿sí? Y a su vez la declaración también de médicos, donde digan que la persona obviamente está en un estado crítico de salud. No es que yo digo, bueno, estoy en estado de peligro, entonces como mi salud peligra, por así decirlo, valga la redundancia, entonces me caso y listo. No, tiene que haber una autorización, certificado médico, declaración de médicos, donde constaten que realmente está sucediendo ese estado crítico de salud de una de las partes para contraer matrimonio. Y se puede dar también que no se encuentra al oficial público. ¿Allí qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si se encuentra el oficial público? Me decís vos, o si no se lo encuentra. Bueno, en el Exacto, sí, caso muy bueno. de no encontrarse con el oficial público, que es el encargado, ¿sí? En este caso de este organismo de control registro del Estado civil y capacidad de las personas, el matrimonio en artículo de muerte puede celebrarse ante, digamos, cualquier juez o funcionario judicial que haya, ¿sí? En el caso que no haya, que a veces pasa, pero bueno, se subsana y más que nada por lo que, por la situación crítica de salud que está viviendo uno de los cónyuges. Bien. Saludamos a quienes nos van acompañando, a Oscar, a Fernando, también a Derecho Constitucional, que ya se están sumando aquí a nuestro encuentro, a Guillermo Valerio también, abogado, que se ha sumado, y también a Flor, ¿sí? Ellos Sí. ya están con nosotros acompañándonos junto a Alejandra y Sí, un Mediana. beso. Disculpame, Mara, que bueno, cuando a veces se Sí. une en familia, está bueno decirlo. Florencia es la mamá de mi ahijada, Olivia. Bueno, Cata, su hermana, que también la quiero como una ahijada, a quien mando un fuerte abrazo. A ellos los quiero mucho. Gracias por estar. Bueno. Muy bien, a todos los que se van sumando, gracias por acompañarnos. Aquí estamos haciendo radio en vivo con la doctora María Fensore. Hoy hablamos sobre matrimonio con derechos y obligaciones. Amalia, matrimonio a distancia. ¿Es posible un matrimonio a distancia? Bueno, el matrimonio a distancia, primero suena, vamos a decir lo que significa esto, ¿no? El matrimonio a distancia es cuando uno de los cónyuges está ausente, ¿no es cierto? Y expresa el consentimiento en el lugar en el cual quiere casarse. Existe, lo puede hacer, pero tiene que, mejor dicho, tiene que plasmar su voluntad ante lo que es la autoridad competente donde se va a celebrar ese matrimonio, ¿sí? Bien, y ahora llegamos al tema que ya habías estado anticipando, que tiene que ver con los bienes del Y sí, matrimonio. lo más Y importante. lo más importante, fuera del amor, bueno, aquí estaría la otra parte importante del matrimonio, los bienes. ¿Qué es el régimen patrimonial del matrimonio? Bueno, primero te aclaro, no se ríe, pero yo digo lo más importante, ¿por qué? Porque todo lo que tenga que ver con la administración y disposición de los bienes, Mara, aún más en una sucesión, Dios no permita, cuando alguna de las partes Sí. le pasase algo, en materia societaria, etcétera, es muy importante, aún en caso de divorcio, ¿sí? O por qué no en concurso o quiebra de alguna de las partes que trabaja como empresario, como oficio, como profesión, se le pregunta, y más en divorcio, como vimos que lo mencionamos el miércoles pasado, que yo te dije lo vamos a explicar bien cuando veamos matrimonio, se toma en cuenta y se presta mucha atención a qué régimen patrimonial o matrimonial uno ha adoptado, ¿sí? Porque en realidad
el régimen patrimonial del matrimonio, por así decir, antes de decir cuáles son los tipos, que seguramente me vas a preguntar, tiene que ver con esto de la forma, atención acá para aquella persona que está en su casa, tomando un mate, disfrutando de esta linda tarde, y de repente dice, uy, me casé, voy a prestar atención a lo que dicen estas personas, o por lo menos lo que digo yo, parece interesante, obvio que sí, porque el régimen patrimonial del matrimonio tiene que ver, Mara, con esto de la forma en manejar los bienes en el matrimonio, ¿sí? Si sos libre en hacerlo o si necesitas siempre el asentimiento de la otra parte, ¿sí? Por eso te digo lo más importante en materia sucesoria, de divorcios, de empresa, de concursos y quiebras, es muy importante, ¿eh? Dejar en claro ya desde el principio, sentando las bases de esta convivencia, de este matrimonio, para que en el futuro no exista ningún tipo de problemas. Cuando hablamos de estos regímenes que hay patrimoniales en el matrimonio, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son estos tipos de regímenes patrimoniales que hay? Bueno, a partir de lo que es, siempre yo digo, ¿no? La reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, Mara, en agosto del 2015, decimos que hay dos tipos de régimen patrimonial y matrimonial para aquel que nos está escuchando. En principio, antes del 2015 de agosto, siempre si vos te casabas o uno se quería casar o lo habrás escuchado, tocado de oído vos o el oyente en este momento, sabía que uno tenía un régimen de comunidad, que cuando se casaba siempre necesitaba el asentimiento, ¿sí? Fíjate las películas, ¿sí? Las novelas, el asentimiento de todo, decir yo no te doy el divorcio, que sabemos que eso no existe más, a partir de la reforma del Código Civil, ya lo hablamos mucho en lo que fue el miércoles pasado, que bueno, que reitero, hago una comilla, después lo vas a repetir vos, es muy interesante también en cuanto a esta parte que estamos hablando, y que los invito a que lo vean en tu Instagram, el mío, que queda grabado. Pero más allá de eso, cuando antes necesitaba siempre el asentimiento de la otra persona para todo acto de administración o disposición, esto sea venta de un inmueble, de un auto, de lo que quieras, ahora con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, el otro régimen también importante, Mara, tiene que ver con lo que es el régimen de separación de bienes. Es una especie de, suponte cuando uno va a hacer un poder general amplio en una escribanía ante un escribano, que vos decís doy un poder general amplio para que haga todo tipo de acto, insisto, entre comillas, administración y disposición a una persona, bueno, acá es lo mismo, con lo cual vos tendrías el la libertad, mejor dicho, de hacer cualquier tipo de acto sin asentimiento de la otra persona. Es el mejor, ¿sí? Yo recomiendo que haga esto y además, bueno, en caso de arrepentirse, que no creo que se arrepienta mucha persona para hacer esto, porque lo mejor es no disponer del otro para que asientan todo lo que hago, salvo que lo Claro. quieran. En este caso, donde vos administrás libre, cada cual administra, por así decir, libremente sus bienes, ¿sí? No necesitan asentimiento de nada, obviamente a la hora que alguno fallezca o se divorcia, si en ese caso participan de estos bienes gananciales o van a heredar, por así decir, la herencia no se pierde. Pero en este caso, si se divorcia, no habría problema, porque cada cual administró sus bienes a su gusto y forma, por así decir. Con lo cual aconsejo este régimen de separación de bienes. Además, también es importante que uno, por ejemplo, si se confundió y eligió uno y quería el otro, se arrepiente, porque esto se manifiesta a la hora de firmar la libreta, ¿no? Uno le pregunta al oficial público mucho antes de casarse, sino cuando hace los trámites, si uno opta por comunidad de bienes o separación de bienes. Que se entiende que si yo no elijo separación de bienes, se entiende que uno eligió comunidad, ¿sí? Como antes. Pero si uno Claro. se arrepiente y quiere cambiarlo, lo puede cambiar. Tiene que esperar un año, se cambia. Si suponte que yo elegí separación de bienes y quiero pasar a comunidad, lo puedo hacer. O viceversa, ¿sí? Es muy importante Amalia, esta parte. sí, Amalia, ¿y siempre existió esta posibilidad de optar por dos regímenes de bienes? No, no, justamente tiene que ver con esto que te expliqué antes. Esto fue a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, donde yo podía optar por estos dos regímenes. Antes existía solo el de comunidad, asentimiento para todo, de ambos cónyuges, ¿sí? Bueno, y ahora entrando más de lleno a la explicación de estos regímenes, ¿no? Cuando hablamos de este régimen de comunidad, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, a ver, está bueno que me preguntes para poder un poco diferenciar un régimen del otro, por más que te lo Ujú. sintetice.
El de comunidad, el famoso régimen que existía antes de lo que es la reforma del Código Civil Constitucional y que existe ahora, pero que antes era este sí o sí, es donde obviamente necesito el asentimiento de todo acto de administración y disposición para actuar de ambas partes, ¿sí? Por eso se llaman bienes gananciales los que hay siempre, porque es una comunidad, ¿sí? Valga la redundancia. Además, esto es independiente a los bienes propios que cada cual, ¿sí? Esta persona A y esta persona B, de igual o distinto sexo, tengan. Pero en ese momento que, digamos, van con sus bienes personales y se casan, de ahí en más todo es una comunidad, sacando los propios. Entonces, obviamente, a la hora de divorciarse o a la hora de cualquier acto que suceda, todo va a ser ganancial, porque como dice la palabra, es una comunidad la que comparten ambos cónyuges, ¿sí? ¿Y qué vendrían a ser los bienes propios, entonces, en ese caso? Bueno, está bien tu pregunta porque yo justo te mencioné antes lo de los bienes propios. Estas dos personas, A o B, insisto, de igual o distinto sexo, venían al matrimonio donde van a concurrir con, y todos los bienes que de ahí en más, a partir de la fecha que figura la libreta, compartan son gananciales, cada cual venía con un pasado. Tiene bienes propios, que heredó de su madre o que va a heredar, ¿sí? Si falleciera alguno de los dos padres de los cónyuges. En ese caso, esos son los propios, ¿no? Lo que cada cónyuge tiene por su lado, ¿sí? Y que no comparte, por así decir, con el otro. Por ejemplo, como te dije yo, si recibe una herencia, una casa que le pertenece a esa persona y no al otro, son propios, como si tuviera un auto. Pero estos se diferencian de los gananciales que irían a la masa cuando se casan, ¿sí? Los propios siempre van a ser propios. Es decir, entonces que las herencias no entrarían en la parte de, en un futuro si se separan o se divorcian, más bien dicho, no entrarían allí en disputa. Las herencias son herencias, Exactamente, son propias. exactamente, herencias, donaciones, etcétera, ¿sí? Bien. Y Amalia, ¿cuáles son los bienes propios? Bueno, para enumerarlos y que la gente entienda que está del otro lado y no se Sí. maree, por un lado tenemos los bienes que tiene cada cónyuge, dijimos, antes de casarse, los que se adquieren por herencia, como dijiste tú, por legado, por donación, como te dije yo cuando hablamos anteriormente, las ropas y los objetos de uso personal de cada cónyuge, uno ya tenía sus pertenencias, por así decir. El derecho a la jubilación, ¿sí? Cada cual tiene una jubilación o pensión, suponte que tenía un marido anterior, una pensión previa o pensión por incapacidad. El derecho de alimentos, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual, suponte que registre un libro, derecho de autor, el arte, etcétera. Todos estos son bienes propios que no van a entrar a esa masa cuando se casan de bienes gananciales, ¿sí? Y en los bienes gananciales, ¿cuáles serían entonces? Bueno, en la contracara de esto que estamos hablando tan importante son los bienes gananciales. Por un lado, los bienes gananciales son obviamente los que se van a tomar en cuenta a partir de la fecha en la cual yo firmé y me casé, ¿sí? Ahora bien, no importa, digo, si los compró uno o el otro. A partir de que se casaron es todo ganancial, ¿se entiende? Por más que vos lo compraste vos, ¿sí? Entonces, suponte, si uno de los cónyuges compró un auto, ¿sí? Con el dinero de su sueldo, porque suponte yo lo compro con mi sueldo, ¿sí? Ese auto, va a ser de ambos a partir de ahora, porque suponte yo me casé ayer, ¿sí? Por más que sea con mi sueldo, porque ya se supone, se dice y se establece, de acuerdo a la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación, que esos bienes ya son gananciales, independientemente de quién lo haya comprado con producto del origen de fondos, ¿sí? Bueno, allí Decime. pusiste el ejemplo del auto. ¿Y cuáles otros más podríamos llegar a enumerar? ¿Cuáles otros son los bienes gananciales que podemos llegar a tener? Bueno, todos los que compramos durante el matrimonio, durante Ajá. digamos, este lapso, los ganados por el hecho de azar, como por ejemplo la lotería, tenés la suerte de ganar, frutos de los bienes propios o gananciales, ¿sí? Por ejemplo, las cosechas de un campo, para aquellos que tienen Ajá. campos a su nombre, Sí. los créditos o indemnizaciones que reemplazan a un bien ganancial, por ejemplo, la indemnización que cobre por seguro de un auto, suponte. Entonces, todo esto se toma como ganancial, ¿sí? ¿Y hay algún momento en el cual termina este régimen de comunidad de bienes
que podamos llegar a marcar en el tiempo? Claro que sí, Mara. Fíjate vos que uno de los, bueno, primero termina con el divorcio, tema que ya hablamos el miércoles pasado. Por eso yo cuando hablé, y volví a mencionar hoy, hago mención a que la gente vea ese capítulo de divorcio porque tiene íntima relación con este tema del régimen patrimonial y matrimonial, porque el divorcio pondría fin a este régimen patrimonial y matrimonial del matrimonio. Y por otro lado, si muere uno de los cónyuges, ¿no? O también si uno opta por cambiar el régimen, ¿sí? Suponte que yo cambio de comunidad al de separación de bienes. Bueno, ahí también dejo de compartir, porque el régimen de separación de bienes, como bien te dije al comienzo y que seguramente hablamos en un rato, tiene que ver con que cada uno dispone y administra de todo acto que tenga en su mente, ¿sí? Por hacer. Bien, y bueno, aquellos que ya se están sumando, queremos agradecerles por acompañarnos. Aquí está Sebastián, que se ha sumado también ya a esta conexión de Instagram, a Verónica, a Eduardo, a Oscar, a Derechos Constitucionales, que nos acompañan también en esta tarde, a Guillermo y a Flor, ¿sí? A todos ellos, gracias por estar acompañándonos en esta transmisión de Haciendo Radio en vivo a través de Instagram, recordándoles que quedan los programas grabados o pueden acceder a través del Instagram de amalia.fensore. Allí van a tener toda la información, están todos los programas grabados, bien como lo comentaba Amalia hace un momento nada más, la semana pasada con el tema de divorcio, hoy estamos con matrimonio y allí todos los programas van a estar grabados, así que pueden Matrimonio y acceder. algo más. ¿Te acordás de ese programa? Sí, Para que la gente se ría un década del poco. Me viene a la 80. cabeza cuando hablaste de matrimonio Exactamente. porque nadie se quiere casar, porque hay otra figura que es la unión convivencial, que reitero, no hereda salvo que sea por testamento, lo adelanto para lo que vamos a hablar el miércoles que viene seguramente o en estos días. Pero bueno, antes estaba esa serie de, no me acuerdo si era un programa, Era un programa semanal que estaba en la década del 80 precisamente, o matrimonios como y algo decía, más. sí, o como decía, no sé, Roberto Galán, yo me quiero casar y usted. Y usted, Me he frases que han vuelto quedado. retro. Exacto, frases que han quedado grabadas allí en el recuerdo de varios y por supuesto, hoy continuamos nosotros con estos temas haciendo radio juntas, allí en Buenos Aires, la doctora Amalia Fensore, en la zona de Cuyo, en la provincia de San Juan, quien les habla, Mara Querrizo. Agradecemos a Estudio Fuentes, que también se están uniendo a nuestra transmisión, a Carlos Amaro Lander, que también está presente, y seguimos con este régimen de separación ahora, cuando estamos hablando del matrimonio, con estos derechos y obligaciones. ¿Cómo es el régimen de separación de bienes, Amalia? Bueno, yo sigo hablando, Mara, vos te fijás esto del tiempo siempre porque yo estoy como, Sí. siempre, no sé si estamos así bien con el tiempo que es tirano en Instagram. Bueno, a ver, más que nada, el régimen de separación de bienes tiene que ver con esto de que cada uno puede administrar y disponer de sus bienes libremente, sin, obviamente, pedir autorización a nadie, ¿sí? Suponte, quiero comprar una computadora, bueno, la compro y es mía, no importa que estemos casados, ¿sí? Obviamente que el día de mañana si yo no estuviera y digamos, me muero, sí hereda mi marido. Si esa es la diferencia con lo que sería una unión. Administra, como dije al comienzo de este programa, libremente, que para mí es lo mejor que puede haber, ¿sí? Para amarte porque a veces uno no tiene la persona acá, el cónyuge puede estar enfermo, Sí. afuera, y esto, necesitar siempre asentimiento, me parece medio retro. A mí. Sí. Y Amalia, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se puede demostrar de quién es un bien? Porque puede ocurrir esto también, ¿no? Ocurre, exacto, y bueno, en ese caso se toma como que es un poco, es mitad y mitad de cada uno, ¿sí? Ante Ah. ese olvido, por así decir, mitad de cada uno. ¿Mm? ¿Y cuándo terminaría el régimen de separación de bienes? Bueno, a ver, el régimen de separación de bienes también termina, primero, si yo cambio, por así decir, al régimen de comunidad de bienes, si se disuelve el matrimonio, se divorcian,
Y bueno, como dijimos antes, ¿no? En el primer caso de comunidad, o por divorcio, porque cambie de régimen, o porque obviamente falleciera una de las personas, pero el fallecer no me interesa acá en este fondo, en lo que es separación de régimen, porque cada uno administraba sus bienes, ¿sí? Solo que va a heredar los bienes de esa persona. Pero en realidad es con la disolución del matrimonio y con cambiar el régimen a comunidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se elige el régimen de bienes? Al casarse. Cuando Ah, empezamos el programa creo que yo mencioné, sí. recuerdo que al casarse, no en el acto, sino cuando uno lleva los papeles y firma antes de hacerse la ceremonia, por así decirlo, el registro civil Ajá. de las personas, ahí se manifiesta si uno quiere la separación de lo que es el régimen patrimonial y matrimonial o la comunidad de bienes. Igual cuando nada se dice se entiende que es comunidad. Ojo acá, ¿no? Ah, eso para tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Sí, Porque si no, exactamente. después pueden haber Claro, problemas. nada se dice, Claro. no me puede decir después yo elegí separación. No, 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 no se manifestó, listo, fue comunidad de bienes, ¿sí? Bien. Amalia, ¿puede llegar a darse el caso que se decide no optar por ninguno de los dos regímenes? Que no No, elegimos tienen ninguno que de los dos. aceptar uno, ¿sí? Antes Ah. de casarse tienen que decir si es uno o el otro, ¿sí? Es así esto. Y si optamos por el régimen de separación de bienes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos como? Si optamos por el régimen de separación de bienes, en este Decirlo, caso, sí. ¿qué tendríamos que hacer? Y la voluntad de elegir este régimen de separación de bienes se tiene que plasmar verbalmente y por escrito una vez que uno está llenando el Ajá. papelerío, por así decir, para contraer matrimonio. Y lo mismo en el caso que yo quiera optar por comunidad de bienes, salvo que obviamente en este caso si yo no dije nada de separación ya se entiende que va a ser comunidad, Claro. ¿sí? Bien. Allí entonces queda clara esa otra acotación también. Y cuando decidimos cambiar el régimen, porque no nos gusta, ¿no? ¿Se puede hacer ese cambio? Claro que sí. A ver, sí, pero tiene que haber transcurrido un año de que yo me haya casado, ¿sí? Ah, Y que obviamente si yo opté por separación de bienes, después del año puedo cambiar a comunidad o viceversa, ¿sí? bien. Entonces allí diríamos que en qué momento se puede cambiar el régimen, pasando sí o sí el año. Pasando el Antes no se año, puede. exacto, sí, Ajá. sí, sí. No sé el tiempo, Mara, ¿eh? Bien, todavía nosotros tenemos tiempo para llegar a la parte final ya de este tema del matrimonio y también en el matrimonio tenemos derechos, pero también están las obligaciones. ¿Cuáles serían las Tal cual. obligaciones económicas que tienen los cónyuges? Y esto creo que es la parte más jugosa que le interesa a todo el mundo, ¿no? Porque siempre uno dice, güey, ¿a qué estoy obligado? Bueno, los derechos más o menos los sabe, los lee Sí. del código, los busca, los googlea. Bueno, uno está obligado, Mara, en el hogar, a los hijos, en el caso que lo haya, ¿sí? Más que nada si son menores, ¿sí? Está obligado a lo que es sostener eso, ¿no? El hogar y los hijos, ¿sí? O alguna persona que tenga una discapacidad. El deber para con el otro, ¿no? Bien, y Amalia, ¿tiene valor económico el trabajo en el hogar? Sí, 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 sí. Tiene valor económico, obviamente. Se lo considera justamente que es un aporte que hizo la familia, ¿no? Esto de estar en el hogar, de cuidar a los hijos, o en el caso que es una persona incapaz, obviamente tiene un valor económico, una retribución económica, ¿sí? Ajá. ¿Y qué pasa si alguno de los dos cónyuges no cumple con la obligación de contribuir a los gastos que se tienen en la casa, por ejemplo, en la vida diaria ya? Bueno, es demandado judicialmente, ¿no? Si no cumple, se lo demanda a la justicia y listo. Sigue su curso con pruebas y lo logrará. Ajá. ¿Y debo responder por las deudas del cónyuge? Este es otro tema Claro que sí, importante, es un tema sí, importante, que y creo que más también ahora lo en esta mencionamos en el época de divorcio. pandemia, ¿no? Claro que sí, Sí. responde no solo por lo bueno, sino también por lo malo, y digamos, no por las deudas contraídas con otros fines, que no tengan que ver justamente con la necesidad de lo que es el hogar, los hijos, todo lo que pasa en su familia, sí, pero todo lo que tenga que ver con
suponte la compra de un auto, porque era para utilizarlo para lo que es el hogar, para llevar a los chicos, lo que sea, al colegio, sí. Ahora, si es para lujo, lo que sea, en ese caso no. O sea, se tiene que acreditar para qué sería el uso, ¿sí? Por el cual yo pueda ser pasible de tener esa deuda o no. ¿Mm? Bien, bueno, Amalia, la verdad que hoy, como siempre, muy participativos todos nuestros oyentes que nos acompañan a través de este programa de Haciendo Radio en vivo en Instagram y con este tema fundamental, ¿no? Que va enlazado, como lo decías al comienzo, con el programa anterior de la semana pasada donde hablábamos sobre divorcio. Hoy hablando sobre estos derechos y obligaciones Bien. del matrimonio y ya vamos cerrando, vamos llegando a la parte final de nuestro contacto de hoy. ¿Alguna cosa que querrías remarcar en cuanto a este tema? No, que más que nada, así como dije que en divorcio es muy importante saber cuál era el régimen patrimonial y matrimonial a la hora de separar los bienes, acá también digo que lo más importante tiene que ver justamente con esto de los regímenes que hablamos, ¿no? Aconsejo que haya separación, guarda, separación de bienes, ¿sí? Y a su vez también es muy interesante ver qué pasa con esto de las uniones convivenciales, tema que si te parece lo podemos hablar el miércoles próximo, por Bien. así decir, porque también la gente está mucho en convivencia y quiere saber si los derechos son los mismos que un matrimonio, si hereda, etcétera. Que adelanto, para que la gente se enganche, que obviamente en cuanto a derechos y obligaciones es muy similar, no heredan, salvo que sea por testamento, ¿sí? Esa es la diferencia con el matrimonio, donde el cónyuge siempre era de una por ser heredero forzoso, ¿sí? Bueno, Amalia, entonces muchísimas gracias por acompañarnos una vez A más vos. y invitamos a todos entonces a que se sumen también allí al canal de YouTube que tiene Amalia, Amén. donde van a Me encontrar cambiaste el nombre. siempre te cambio el nombre, donde van a encontrar toda esta información porque quedan grabados los programas allí en amalia.fensore. Los invitamos para que se vayan sumando también y será ya hasta la próxima semana donde nuevamente vamos a volver a reencontrarnos. Y te paso un chivo, si querés, mañana a las 18:30 va a estar Luciano, otra vez con otra parte de lo que es el ABC a la introducción del marketing digital, ¿sí? Para aquel que le Ah, interese perfecto. un poco más. 18 Maravilloso. horas, perdón, 18. 18 horas mañana entonces con el licenciado Luciano Corbella, con esta información que es más que importante, con este ABC de marketing digital, entonces para todos allí los que tengan dudas, que quieran acompañar, los invitamos entonces para que se vayan sumando también a la transmisión en vivo. Amalia, nosotras nos vamos despidiendo ya hasta la próxima semana y nos volvemos a reencontrar haciendo radio juntas a través de Instagram. Chao, chao.